Filipenses 4, versículo 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puede Cristo, en todo me fortalece. Amén. Gracias, Efraín. Muy amable. Gracias. El domingo próximo tendremos a una niña leyendo la palabra del Señor. Muy bien. Filipenses 4, versículo 10 al 13. Un lindo pasaje. No digo hasta el 13 porque es imposible avanzar más allá, dado que hoy también tenemos la cena del Señor. Pablo ya nos venía diciendo el pasado domingo sobre la necesidad de pensar de manera correcta, ¿verdad? ¿En qué cosas pensar? Y lo llamamos a ese tema la batalla de la mente. Pero esta mañana encontré fácil agrupar lo que Pablo dice en estos versículos en un solo tema que yo le llamo rasgos que indican madurez. Rasgos que indican madurez. Porque básicamente a todo lo que se nos invita en esta breve epístola es a que caminemos en aras de la madurez cristiana. Y es que, según hemos visto, el contentamiento del creyente está basado en la soberanía de Dios, en saberse salvo, destinado al cielo y guardado mientras esté en este mundo. El contentamiento es en sí un rasgo de madurez cristiana, de confianza y dependencia del Señor. Pero el contentamiento trae consigo otros rasgos que Pablo describe aquí cuando escribe a los hermanos en Filipos mientras estaba él en la prisión. Y entonces dice las palabras que Efraín leía para nosotros. Pablo lo dice: en gran manera me gocé en el Señor. Esa es la primera cosa que él dice. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Sabe usted lo que sucedió? Pablo está en la prisión y los hermanos de Filipos, que es la iglesia que recientemente con la que él ha tenido más contacto, no han pasado ni siquiera 12 años de la fundación de esa iglesia cuando Pablo está ahora en prisión. Y entonces escribe una carta para ellos porque estos hermanos estuvieron muy atentos a las necesidades de Pablo donde quiera que él iba, a ver cómo le suministraban todo lo que él requiriese. Pero por algún motivo que no se nos revela en la epístola ni en la palabra de Dios, estos hermanos parece que perdieron el rastro de Pablo por algunos años y no pudieron hacerle llegar las ayudas que constantemente le daban. Hasta que estuvo en esta prisión, de alguna manera se enteraron y a través de Epafrodito le hicieron llegar un presente, pero lo que nos dice en Filipenses, y que ya lo leímos, es que lamentablemente Epafrodito cayó enfermo en la prisión cuando fue a ver a Pablo. Y Pablo tuvo que comenzar a atender ahora al mensajero que vino a traerle las cosas que los hermanos gratamente le mandaron. Tan enfermo estuvo que nos dijo Pablo que pensó que moriría. El propio Epafrodito pensó que moriría. Imagínese usted qué contentamiento puede experimentarse en una situación como esa, en la cárcel. Los hermanos se acuerdan de mí, me mandan un detalle, algunas cosas para ayudarme a tener un tiempo más llevadero en esta dura prueba.
Y la persona con quien me envían eso se enferma de gravedad, a punto de morir. Y ahora yo termino atendiéndolo a él. Pero el Señor fue misericordioso y sanó a Epafrodito y regresó entonces con la carta que Pablo lleva a los hermanos filipenses. Es una epístola hermosa por donde usted la vea, llena de gestos humanos y muy hermosos también, muy lindos, como este que vemos acá. Pero Pablo dice, yo me gocé cuando vi entrar a Epafrodito, porque supe que venía de parte de ustedes. Y me gocé además cuando me enteré, eso es lo que está diciendo aquí, me gocé en el Señor. Mi gozo no fue solamente porque ustedes me hayan mandado algo. Eso es secundario. Me gocé en el Señor de ver a alguien que venía de parte de ustedes. Y me gocé en el Señor por eso. Pero por supuesto también me gocé con los presentes que mandaron. Los necesitaba, obviamente. Y él dice, me gocé de que ya al fin, eso pareciera como si fuese un reproche, pero no lo es. Por la expresión que va a usar ahora, la palabra que él usa, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, y luego lo pone en sintonía, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Yo quiero aprender a ser como Pablo. ¿Qué lenguaje? ¿Qué diplomático? Es como si en la primera parte, para que no me malinterpreten, dice, suelta una frase, oye, ya al fin, y luego como que atenúa el asunto, bajando un poco el tono y diciendo, yo sé que ustedes estaban ansiosos de hacer esto. No lo estoy diciendo como que, oiga, se habían olvidado, ¿no? A manera de reclamo. No, lamentablemente en la Biblia no se nos dice los tonos, porque está escrito y no podemos tener los tonos en el que las cosas se decían. Así, por falta de ese criterio, muchos ven a Jesús entrando en el templo con un látigo en la mano y diciéndole a los cambistas y negociantes, salgan de mi casa que la volvieron casa de ladrones, váyanse, no molesten aquí, vayan a hacer negocio a otro lugar. Algunos quieren leerlo de esa manera, pero eso no fue la forma. Salgan de mi casa, negociantes, mercaderes. Ese fue el tono. Ese fue el tono que no está en la Escritura y muchos entonces lo acomodan según les convenga. Bueno, Pablo nos va a hablar a nosotros aquí de ese primer rasgo que denota madurez. El creyente maduro es una persona agradecida. Otra vez volvemos con la gratitud. Es una persona agradecida. No sé si usted ya ha superado un poquitito eso de la gratitud y la ingratitud. Pero es que a todos nos duele. A todos nos afecta tratar con personas ingratas. Y deberíamos ya tener caparazón, porque lo normal es que el ser humano sea ingrato. Sea ingrato, eso es lo normal. Conocemos personas que nos ponen a orar por ellos todo el tiempo, por esto y por aquello y por lo otro, y nos desgastamos orando y seguimos orando y nunca nos enteramos que eso por lo que tanto nos pusieron a orar ya fue resuelto. Y seguimos orando por eso y por la persona no nos enteramos. Ni siquiera nos hacen partícipes de aquello que dijeron que nos harían partícipes si el Señor les respondía a través de la oración. El apóstol Pablo en Gálatas 6 dice con toda la razón, el mismo apóstol que escribe acá, él dice, todo aquel que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, haga partícipe de toda buena obra a aquel que le instruyó. Es como diciendo, no sea ingrato, no sea ingrato. Alguien te instruyó, alguien te sostuvo, alguien oró por ti, sea agradecido. Muestra tu gratitud de alguna manera. Y no hay nada más bonito que esto, lo hemos dicho en otras ocasiones, la gratitud abre puertas.
la ingratitud cierra puertas. Y Pablo dice, yo estoy agradecido, me gozo en el Señor de este gesto que ustedes han tenido. Y lo dice con mucha alegría, mi gozo está en el Señor. ¡Qué bueno! Esa palabra revivido apunta más a un árbol que en un invierno muy duro se seca, parece secarse. Parece secarse. ¿Sabe que los árboles tienen esa virtud? Inclusive con los incendios forestales tan terribles que se presentaron en Australia y que devastaron gran parte de ese enorme continente. La esperanza que hay es que ese fuego que arrasó inclusive los árboles, no pudo matar los árboles. Porque el fuego no pudo meterse bajo la tierra, donde están las raíces de esos árboles. Y quemó toda la parte que subyace a la superficie, lo que sale a la superficie. Toda esa parte, los árboles los arrasó, hectáreas, millones de hectáreas. Animales y todo lo que había en su paso. Pero las raíces estaban bajo tierra. Y esas raíces, con unos simples aguaceros que han habido ya, han comenzado otra vez a retoñar. Otra vez han vuelto a retoñar. Y en poco estará otra vez reforestado todo eso. Y el fuego será historia, porque ni el fuego puede apagar eso. ¿Usted entiende lo que sucede con esto, con lo que Pablo está diciendo? Dice, ustedes han revivido porque es como si un árbol que se hubiese secado, pero no, volvió otra vez a florecer y ustedes han vuelto a florecer otra vez. Y yo sé que ustedes estaban interesados en hacer esto conmigo. Y abono eso a ustedes, pero sé que la oportunidad no la había. O no sabían dónde estaba yo, o no sabían cómo hacerme llegar los presentes, o era prohibido que me llegaran presentes a ese lugar, pero Él los justifica a ellos. Él no los culpa. Él no les está diciendo, malditos sois con maldición, porque me habéis olvidado. Siendo yo tu Padre espiritual, han dejado de enviar lo que deberían enviarme. Él no hace eso. Él no reclama nada. Él no se siente con derecho de esto. Él solamente dice, me gozo en el Señor. De que haya puesto en ustedes ese sentir. Me gozo en el Señor. ¿Y sabe por qué uno puede experimentar eso? Porque cuando uno ha aprendido a llevar las cargas al Señor, uno le atribuye al Señor la respuesta. Es decir, cuando las personas no lo oyen a uno quejándose todo el tiempo, como para ver qué consigue de ellos. No, sino que uno se queja ante el Señor. Señor, mira esto, Señor, mira lo otro, Señor, mira aquello. Y de pronto viene la respuesta a través de una persona y uno se goza en el Señor. Porque Dios haya usado a esa persona para ese fin. Simple. El segundo rasgo lo vemos en el versículo número 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El creyente maduro es alguien que ha sido enseñado. Ha sido enseñado. Ha experimentado toda clase de situaciones. En este momento Pablo dice, yo no tengo escasez. A pesar de que estoy en una prisión y hay ciertas restricciones para mí, escasez no tengo. En este momento no. Pero cuando él dice lo siguiente, nos está diciendo que sí ha pasado por escasez. Porque dice, pues he aprendido a reprender la escasez, a maldecirla y a decretar que la escasez no es para mí porque soy un apóstol del Señor. Es más, soy el último de los apóstoles del Señor, por lo tanto la escasez no tocará mi vida. ¿Eso fue lo que dijo? Si usted está diciendo amén, usted no está entendiendo.
porque estoy siendo sarcástico. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y más adelante va a explicar cuál ha sido su situación. Pero yo he estado contento. Sí, ahorita no tengo escasez, pero si ustedes creen que siempre ha sido así, están equivocados, porque sí he pasado por escasez, sí he pasado por enfermedad, sí he pasado por aprietos, sí he tenido necesidades. Y si usted lee Corintios y Hechos de los Apóstoles, va a encontrar las cosas que a Pablo le pasaron. Vaya si sufrió este hombre. Y él dice, pero yo he aprendido a contentarme. Él no nació aprendido. En el proceso al que Dios lo sometió fue que aprendió. Es decir, que el proceso por el que usted y yo estamos pasando es para nuestro aprendizaje. No es porque Dios nos tiene entre ojos, Javier, es que ya se la dedicó conmigo. No sé qué le pasa a Dios conmigo, pero es que no salgo de esta, es que lo tiene en un proceso. Y ese proceso de Dios en unos puede durar más tiempo que en otros. Pero su propósito siempre se llevará a cabo. Entonces Pablo dice, yo estoy enseñado, pero fui enseñado en la escuela de Dios. Y él dice, he experimentado satisfacción, gozo cuando tengo y gozo también cuando no tengo. Nada de frustración por lo que no tengo. No me frustro por lo que no tengo. Y es que el cristiano debe ser enseñado en todas circunstancias. En todas circunstancias. No sé de dónde sacan las enseñanzas que más escuchamos nosotros por los medios de comunicación y que es tan seguido ese mensaje por millones y millones de personas en el mundo, de que el cristiano nunca debe pasar ninguna necesidad. Esta misma semana yo hablaba con una amiga y hermana en Cristo, que cuando me preguntaba algunos detalles y de cómo estaba y esto, entonces yo le dije, bueno, estaba un poco quebrantado de salud, me preparo para una cirugía y esto y lo otro. Escribió inmediatamente, decreto la sanidad tuya. Y yo le dije, hey, espera, discúlpame. ¿Qué autoridad tienes tú para decretar eso? Y me escribió como, con caritas y interrogantes. Cítame un texto bíblico. Cítame la palabra de Dios para eso. Y como conozco su vida, somos amigos y ha pasado por algunas duras pruebas, le digo, ¿por qué no decretaste cuando tal y tal cosa sucedió en tu vida? ¿Por qué no decretaste esto, lo otro y aquello cuando esto y esto pasó en tu vida? ¿Cuántas veces tú has decretado algo como lo que estás haciendo conmigo ahora y funcionó? ¿Cuántas veces? Dímelo. Y ahí estaba en silencio. Discúlpame, pero vamos a la Escritura. Y la comencé a llevar por la Escritura, en todos estos pasajes, desde el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. ¿Qué tienes para decirme a eso? Al final entonces ella escribió, bueno, yo admito que no tengo el conocimiento que tienes tú. No, esto no se trata de conocimiento. La Biblia está abierta para ti y para mí. Es la misma Biblia, es la misma palabra. Esto no se trata de que yo quiera apabullarte con el conocimiento que no tengo. No, es la Biblia. No te estoy diciendo otra cosa que la Biblia. Te estoy citando la Escritura. Militas un evangelio antropocéntrico, equivocado. Es un evangelio falso en el que tú militas. Te están engañando. Estás yendo al restaurante chino creyendo que comes arroz con carne de cerdo, pero te están dando rata en lugar de cerdo. Y la disfrutas como si fuera cerdo. Pero no es más que gato, perro, rata y todo lo que se mueve. Y rico el arroz chino.
Si es hecho por chinos, gracias, pero nunca será para mí. Si es hecho por un colombiano, tal vez sí me lo como. Con raicitas chinas y nada más. Y ella al final quedó como que molesta, porque sabe, las personas se molestan cuando se les dice eso. Y entonces viene la acusación, es que tú eres incrédulo. ¿Verdad que es que tú eres apático a estas cosas? ¿Verdad es que ahora no crees? No, es más, le dije a ella, ¿sabes? En la circunstancia que yo estoy pasando ahorita y las 2 últimas noches, el lunes y el martes, que fueron noches malucas, el martes pensé que me tendría que ir de urgencias a las 2 de la mañana para el hospital, y le dije, en circunstancias como las últimas dos noches, yo quisiera que ese decreto funcionara. Yo quisiera poner mi mano en la vesícula y decir, decreto que desaparecen los cálculos y punto. Pero no funciona así. No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí quedó como algo molesta, me tocó a mí después atenuar un poco la cosa para que entendiera que era por su bien, que no era un ataque contra ella, sino contra la falsa enseñanza que está recibiendo. Creyentes que están esta mañana aquí, posiblemente alguno de ustedes está pasando por escasez. Es posible que sí, es muy seguro que sí. Conténtese. Conténtese. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y mira el versículo 12, que de paso nos arroja el tercer rasgo. El creyente maduro es flexible. Mire lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Se da cuenta que ya pasó el proceso? En la escuela de Dios él fue sometido a toda clase de cosas. No hay una mejor escuela que la de Dios. No hay una mejor. Cuando Dios nos lleva a su escuela para que aprendamos algo, es porque lo necesitamos. Y puede ser que tome un tiempo largo. Porque como en las escuelas hay niños que son más avanzados que otros. Hay unos que les rinde más. Él dice, yo sé vivir humildemente. Con lo básico. Con lo mínimo. Sé acomodarme a eso. Sé lo que es economía de guerra. Y volverme flexible. Sé que si no tengo sino 1 kilo de arroz y un poco de sal, no me lo puedo comer en un solo día. Sé que puedo comer un poco menos. No hay problema. No moriré de hambre. Y repartiré ese kilo de arroz para la semana, aunque no haya con qué más acompañarlo. Y mientras coma ese arroz, estaré mirando al cielo y diciendo, me contento con esto porque esta es tu provisión para mí. No, eso sí está mal. ¿Qué conformismo es ese? Pablo dijo, yo me contento, mientras otros dicen, no te conformes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a hacer caso? Y él dice, yo estoy contento, porque yo ya fui enseñado, me gusta esa palabra, fui enseñado para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a ser flexible. Cuando tengo bien, cuando no, también. Sé vivir con lo mínimo, siendo humilde, y tenga o no tenga, me mantengo igual. La misma esfera de contentamiento, el mismo nivel. Mira, hermano, los antagónicos extremos propios de la vida cambiante en nada deben afectar el contentamiento del creyente. El creyente tendría que aprender a estar feliz en toda circunstancia, en toda. ¿Hay lo suficiente para compartir con otros? Amén. Compartió con otros.
Pero ahora usted está en escasez y los otros con los que no compartió, con los que compartió, no se hacen partícipe de su necesidad. Tranquilo, no se resienta. No se frustre por eso. No se sienta triste. No llame a reclamarles. Tranquilo. Espere que en el momento Dios sabrá de dónde le proveerá. Y si no es a través de esos a los que usted le dio la mano, Dios lo hará a través de otra manera, de otra fuente. Pero esté tranquilo, no se resienta con esos. Es más, cuando usted ayuda porque tiene lo suficiente para hacerlo, o aunque no tenga lo suficiente, y a pesar de eso, usted le da a alguien que está más necesitado que usted, no se quede a la espera de que esa persona le recompense. No. Pues ahí tengo 2 kilitos de harina y tú no tienes ni una. Llévate una, yo me quedo con una. No hay problema. Y ahora usted es el que tiene necesidad de 1 kilito de harina y esa persona a la que le dio tiene 2 kilos de harina. Y aunque usted lo vea ahí en el estante, en la alacena, esa persona no es capaz de decirle, toma, llévate 1 kilito tú. Y entonces sales de allí herido, frustrado. Cuando estuvo en la necesidad, yo le di la mano, yo le ayudé, yo esto, y ahora mire. No. Señor, gracias. Esta no es la fuente a través de quien vendrá mi socorro. Vendrá a través de otra fuente. Y tranquilo, sin resentimiento, sin comentarios, sin reclamos. De Pablo aprendamos, sin exigir nada. Oye, hermano, pero cuando estuviste así, acuérdate quién te dio la mano, quién te ayudó a llegar donde estás ahora. Acuérdate. ¿Usted sabe el trabajo que Pablo hizo con los filipenses? Pablo podría decir a los filipenses lo que dijo a Filemón, una epístola que estudiaremos luego, solo un capítulo, hermosa epístola. Pero Pablo le podría decir a los filipenses eso, podría decirles, oye, o a los corintios también, como les dijo, ¿será mucho que yo recoja de ustedes lo material cuando puse en ustedes lo espiritual que es eterno? Oye, no sean ingratos. Y él no les dice eso. Él no reclama nada. Y es justamente cuando asumimos esa actitud cristiana de no reclamar nada por haber prestado algún favor, cuando Dios recompensa mejor. Es así cuando sucede. Sucede de esa manera y sucede de una forma. Yo tengo que confesar a ustedes algo que el Señor siempre ha hecho los últimos 2 años. No entiendo, y solo entiendo que es su gracia y su bondad y misericordia. ¿Sabe que no siempre tenemos la provisión necesaria aquí? Producto de las ofrendas que damos para pagar el alquiler del salón y esto, y para algún asunto de mis propios gastos o cosas que se necesiten. Y Dani, que es la tesorera, sabe perfectamente eso. Pero en los momentos más angustiosos, Dios ha provisto. Dios ha provisto. Y yo tengo un compromiso fijo, de determinada cantidad de dinero, como todos. Yo tengo unos gastos que son fijos. Tengo que, de donde sea, suplir ese dinero. Tengo que adquirirlo. Y mire, mi hermano, 2 años, los 2 últimos 2 años, ha sido impresionante. No ha sido la constante, pero en los meses de más aprieto, cuando menos pienso, de donde menos pienso, de pronto aparece. Y usualmente de fuera, no es de aquí mismo del país, sino de fuera. Alguien que de pronto, pastor, qué bueno encontrarlo, mire dónde está usted, no estamos en tal lugar. Ay, pastor, mire, quiero depositarle algo, cuando me doy cuenta voy a ver, quiero depositarle algo. ¡Wow! ¿Y cómo por qué? No, porque quiero hacerlo, tengo gratitud al Señor por esto, por aquello. Y he recibido de personas que hace 20 años no sabía nada de ellos. Nada. Alumnos del colegio donde enseñé y fui capellán, consejero estudiantil por un tiempo. Alumnos, chicos que los veía yo ahí, muchachas que estudiaban allí, inquietos, distraídos y en su mundo ahí. Y de pronto reaparecen otra vez.
Y pastor, mire, es que yo vivo ahora en tal y tal lugar y me casé y esto y lo otro, y entonces queremos hablar con usted, y ahora resulto dándoles una conferencia una vez a la semana, hablando con ellos, charlando por ese medio, y de pronto ahora queremos enviarle algo de dinero, y cuando voy a ver, no son 100,000 pesos, no son 200,000 pesos, son $100, son $200. Y entonces yo digo, Señor, esto no me lo estás dando para que lo gaste en mí solamente, esto me lo tienes que estar dando para que yo participe a otros también. Tiene que ser así para que esto siga funcionando. Y no hay nada más grato, y sé perfectamente lo que le hablo, mi hermano, cuando el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque no me diga que usted no siente el gozo más grande cuando puede bendecir a alguien de esta manera y ve el rostro de esa persona. Ay, hermano, gracias. No sabe la necesidad enorme que tenía. Y ese gozo en la persona es el gozo que usted experimenta ahora. Pero todo eso lo orquesta Dios, lo planea Dios. Y en ocasiones cuando esas personas se quitan por un tiempo, el año pasado unas personas desde Ohio, en los Estados Unidos, unos chicos que conocí en Ureña, y de pronto ellos aparecen. Pastor, nosotros lo conocimos a usted en Ureña, cuando usted iba a predicar allí. Oh, y ahora nosotros queremos bendecir su vida. Y por 6 meses estuvieron mandando algo para mi ayuda. A los 6 meses ellos se quitaron. ¿Y sabe qué es curioso? Que en esos 6 meses fueron los 6 meses duros de la iglesia. Cuando las finanzas aquí como que iban para... Entonces Dios tenía la provisión por allá. Y cuando ellos se quitaron, entonces apareció alguien que ni para qué les digo quién. Pero todos no se imaginan. Y digo, pero ¿qué esta persona? ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito que me dicte un taller y que haga esto y que haga lo otro. Y por 6 meses estuve dándoles una conferencia a un grupo de hermanos en México, y él me ponía una ofrenda mensual. Y cuando ellos se quitaron, entonces aparece una parejita en España. Digo, Señor, tú eres increíble. ¿Cómo tú haces esto? Y tengo que andar por las redes y por todo lado diciéndole a la gente, soy siervo del Señor, siembren en mi ministerio. No, no, nunca lo hice en el pasado, y menos lo haré ahora con la convicción que tengo en el Señor. Menos. Así que, mis hermanos, fidelidad al Señor. Pablo dice, yo sé vivir humildemente y también sé tener abundancia en todo y por todo. Ya fui enseñado, la escuela de Dios me enseñó a pasar necesidad, pero también a tener abundancia. De las dos cosas yo he probado, yo he experimentado las dos cosas, no tengo problema con eso. Sigo siendo el mismo cuando tengo mucho como cuando no tengo nada. Y cuando tengo hambre, digo, amén, Señor, estoy en ayuno. Este tiempo de ayuno es para estar en comunión contigo, amén por eso. Y cuando llega suficiente comida, ¿con quién participo de esto? Amén, Señor, gracias por el alimento. Pero no me resiento ni me frustro por eso. El creyente que lo primero que dice y que reclama a Dios cuando pasa una necesidad, y lo primero que dice es, ¿por qué a mí, Señor? Ese creyente está frío todavía. Está lejos de la madurez. Lejos. Porque si Dios quisiera responder ese por qué, usted no se imagina las razones que tendría. Cuando le preguntamos, ¿por qué a mí? Y él comenzara a decir, te voy a decir por qué. Mira, porque esto, porque lo otro, porque aquello, porque aquello. ¿Más? ¿Quieres más razones? ¿Usted no recuerda a Job? 39 capítulos, los amigos de Job, y Job 2 capítulos cuestionando a Dios. Cuestionando a Dios. Y en 2 capítulos, Dios comienza con eso. Hablaste lo suficiente y tus amiguitos también. Ninguno de ellos habló sabiamente. Ni de mí, ni de ti. Pero usted lee palabras lindas las que dijeron esos hombres. Job 13:11. Si tú dispusieres tu corazón, si extendieres en tus manos,
Si alguna iniquidad hubiera en tu casa y la echares de ti, no permitieres que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro. ¡Wow! ¿Sabe qué dijo el Señor de esas palabras? Neciamente hablaron. Tan bonitas palabras no fueron dadas por Dios. Fue un amigo de Job que trataba de poner en equilibrio la justicia de Dios y la comprensión tan reducida de ellos mismos y de Job, de lo que pasaba. Pero Dios, en un tono, solo en un capítulo. Bueno, Job, ya hablaste tú lo suficiente, tus amigos también. Ahora cíñete como un varón, porque yo voy a hablar, yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Listo, Señor, empieza. Aquí estoy, ya me senté. Comienza, Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Blog. Me gustaría caricaturizar eso, porque a mí me parece ver a Job como los amiguitos de las tiras cómicas de Condorito. Blog, de para atrás, patitas para atrás, con la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? Contéstame, eres tan sabio y lo entiendes todo, que seguro, mire que Dios es sarcástico. ¿Seguro lo sabes? ¿Sabes tú cómo paren las cabras monteses? ¿Tienes idea de su preñez? Plop. Más de 100 preguntas le lanza Dios, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabe cuál es toda la respuesta de Job? Señor, admito que yo hablaba lo que no entendía y me arrepiento. Cosas demasiado maravillosas. Yo no entendía nada, yo no comprendía nada. Era un necio, perdóname. Cuando nosotros seamos capaces de preguntarle a Dios por qué, vamos a tener problemas, porque si Él quisiera respondernos por qué, Dios siempre tiene la razón, nosotros no. Siempre Él tiene la razón, nosotros no. Y el cuarto rasgo está en el versículo 13, uno de los versículos más mal utilizados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente maduro tiene confianza en Cristo. Pero esa confianza no es para adentrarse en cualquier aventura locata que desee, porque como todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Hermano, claro que tú puedes montar esa panadería que quieres, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es que quiero cambiar de carro porque ya este carro está muy... Adelante, hermano, hágale, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ha visto que siempre se cita ese texto para eso? Siempre se cita de manera equivocada. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. Pero mire que la segunda parte explica el contexto. ¿Qué me fortalece? Pablo lo que está diciendo es: yo he aprendido a pasar por necesidades y a tener escasez, a estar enfermo, a ser apedreado. He aprendido todo eso porque he sido fortalecido por el Señor. Por estar en Cristo, Él me ha fortalecido. Por eso es que puedo decir esto. Él no está hablando del lenguaje, de los motivadores de hoy. Dale, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Adelante, todo lo que venga delante de ti, hazlo. No te detengas. Lo que Dios ponga delante tuyo, no te detengas. Avanza por más. Ve por el más de Dios. Mentiras. Traficantes del evangelio. Engañadores. Cuando esas cosas no suceden en las vidas de las personas, la mayoría de veces no sucede. ¿Sabe qué pasa? No queda sino frustración. Y esas personas que fueron halagadas con que todo lo pueden en Cristo, que les fortalece. Entonces, como todo lo pueden, hagan lo que quieran y lo que deseen. Emprendan cuanta cosa loca se les ocurra, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y esos que promueven eso, nunca van a estar para decirle: hermano, la realidad es que no es así. No, ellos se van a desaparecer con toda su ofrenda. Y usted va a quedar frustrado viendo un chispero.
Y peor aún, sin querer siquiera congregarse en ningún lugar. Porque ¿sabe lo que las personas dicen? Todas las iglesias son iguales. Todos los pastores son iguales. Saca plata, negociantes, esto, lo otro. No, no todos son iguales. Yo no soy igual. Y miles no somos iguales. Así como Elías, muchos de nosotros también podemos decir y ser reprendidos por el Señor. Cuando Elías dijo, ay Señor, ninguno ha quedado, solamente yo. Algunos de nosotros creemos que solo nosotros predicamos la sana doctrina. Solo yo no hago negocio con el Evangelio. No es verdad, hay miles que tampoco lo hacen. Y gloria a Dios por eso. Y cada vez Dios levanta más personas para que no hagan eso. Y a muchos que están haciendo eso, los está sacando de allá para traerlos a su verdad. Decir, no Señor, por ahí no es por acá. Yo no tengo que hablar de todas esas cosas, hermano, ni sonsacar de las gentes algo para saber que Dios está bendiciendo lo que hacemos. Es un hecho. Y Pablo por eso dice, sí, todo lo puedo, yo puedo eso. Mire, un texto que quiero que leamos rápidamente. Segunda a los Corintios 4. Segunda a los Corintios 4. Porque a esto es que Pablo se refiere, a esto. 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, todo lo puedo, sea de Dios y no de nosotros. Que estamos... Oiga la lista, esta es la lista que tienen que leer los motivadores de hoy. Esta es la lista. Que estamos ¿cómo? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es nuestra condición. Que nadie crea, ay, pobrecitos. ¿Cuál pobrecitos? Pobrecito el diablo que cayó de la gracia de Dios sin posibilidad de redención. ¿Pero usted y yo? No. Pobrecitos esos que tuercen el Evangelio. Pobrecitos ellos. Porque ¿qué van a decir ante el Señor? ¿Qué le van a decir? Pero aquí estamos nosotros, hermano, viendo a este mismo apóstol diciendo, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? ¿Saben por qué pude pasar por escasez? Porque estoy en Cristo, dice Pablo. ¿Sabe por qué he podido estar en prisiones y en azotes y cuando me han dado pedradas como en Listra que casi me matan? ¿Sabe por qué pude soportar ese naufragio llegando a la isla de Malta? ¿Sabe por qué he podido pasar por todo eso? Porque estoy en Cristo. Eso es todo lo que él dice. Y su poder está en mí. Y ese poder me fortalece. Pablo no está lanzando esto como una sentencia, un mantra mágico para que alcancemos lo que se nos proponga a nuestro corazón egoísta. Es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces adelante, hermano. Hermano, lo que pasa es que yo me gano solo el salario mínimo y las cuotas de ese carro son de 850,000 pesos. Y si yo gano el salario mínimo, adelante, hermano, tenga fe que conforme a tu fe te será hecho. ¿No dice la palabra de Dios que todo lo puede en Cristo que te fortalece? Métete en ese compromiso. Y ese que te auspicia a meterte en eso, jamás te dará para una cuota cuando estés de acá. Jamás. Ese versículo no aplica para eso. Todo lo puedo en Cristo significa que en la adversidad, en la situación difícil, puedo sobrellevar esas situaciones tanto como en la abundancia. Porque los dos extremos en los que nosotros oscilamos son esos. O en la escasez o en la abundancia. Y en los dos sale a colación lo que hay en nosotros. Si en la escasez no aflora el contentamiento y en la abundancia tampoco, estamos mal. O si solamente en la abundancia aflora el contentamiento y el gozo, estamos peor.
Porque la constante para el creyente es que en toda circunstancia él dice, yo he aprendido, yo he sido enseñado por el Señor. ¿Sabe, mi hermano? Son 25 años que yo no sé lo que es ser empleado. 25 años de no saber lo que es ser empleado de nadie, sino de mi Señor, del mejor patrón. Y si bien es cierto que hay cosas que uno no recibe materialmente como las reciben los empleados, la recompensa de esto es eterna. Y esa recompensa vale la pena. ¿O usted cree que un empleado común y corriente que sirve a un patrón mundano puede decir y puede contar la bendición que yo les contaba hoy? No, de pronto alguien por allá de España dijo, pastor, te deposité ahí 200 euros, mira a ver para qué te sirve. Vaya, ¿qué patrón hace eso? Mi patrón sí lo hace. Mi patrón sí lo hace. ¿Entiende? Entonces, eso es motivo de gozo. Yo sirvo a un Dios que no me abandona. Si Él me somete a escasez, amén. Debe ser porque necesito ser tratado en algún área. Y si me procesa a través de una enfermedad, amén. Contentamiento, gozo en toda circunstancia. El creyente, usted y yo, estamos para eso. Es lo que debemos experimentar. Y esta es una mañana que podemos expresarle al Señor esa clase de gratitud y esa clase de contentamiento. Señor, hoy estoy aquí en tu casa con los que te aman, con los que te honran, y yo estoy feliz de